Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Samuel Bautista. Esta es la tarea 3 de la materia de electrónica de la Universidad de UTEL. A continuación contestaré las inquietudes eh, que se le generan a Mateo, eh, el cual hace algunas cuestiones sobre lo que son las variables eléctricas. Y bueno, la primera pregunta que él realiza es: ¿cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? Bueno, es la respuesta en cuestión es el voltaje, es decir, la tensión o diferencia de potencial. Es la presión que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica. Podemos encontrar aquí. Este, esta, esta presión que ejerce eh, esta fuente de energía eléctrica o fuerza electromotriz, que se conoce como FEM, sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado. Es decir, para que en un circuito eléctrico haya una corriente eléctrica es necesario que tengamos una diferencia de potencial. Eh, ¿De dónde viene esta diferencia de potencial? Como lo comentaba, viene desde un suministro, ¿no? Y de aquí parte lo que es la corriente eléctrica. Ajá. Del polo positivo viaja por todo el circuito y genera lo que es en este ejemplo, genera luz, ¿no? A través de una bombilla eléctrica y llega al polo negativo. Esto es esto es lo que esa es la relación que hay entre tensión eléctrica y el voltaje. Vuelvo a repetir, esta es la presión que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito cerrado. Como comenté, los electrones se encuentran a través del conductor y eso hace que se genere eh, la corriente eléctrica, ¿no? Generando la luz en la bombilla. Eh, la, la segunda inquietud de Mateo nos cuestiona él: ¿para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? A esta, a esta cuestión yo respondo: esta nos ayuda para saber la cantidad de carga eléctrica que pasa a través del conductor por segundo y nos ayuda para prevenir una sobrecarga eléctrica en un circuito y evitar que se queme. Si, esto quiere decir que si nosotros eh, ponemos una mayor carga eléctrica en un circuito, podemos hacer un daño en algún aparato o en su caso en la bombilla. Podemos hacer que, que digamos que deje de funcionar, ¿no? Si hay mayor, mayor intensidad eléctrica. Espero que me explique bien. Eh, para la pregunta 3 que hace Mateo, respecto a la tarea 3, vuelvo a repetir, de electrónica, él cuestiona cuáles son las unidades de medida del voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia, y de dónde se obtienen. Bueno, esas unidades se obtienen de la ley de Ohm. Se obtienen de la ley de Ohm. De la ley de Ohm. Y pues son conocidas como el volt, como el voltio, el amperio
y el ohmio. Y el ohm, ¿correcto? Y bueno, se obtiene a través de la relación de ellas. Se calculan, como vuelvo a repetir, según la ley de Ohm. Ajá. Este, el volt, los volts se calculan por la fórmula eh, que que es los volts son igual por la intensidad o corriente por la resistencia, ¿correcto? El amperio, el amperio se obtiene o bueno, se expresa de esa manera del resultado de lo que es la intensidad, que es del voltaje sobre la resistencia. Y por último, los ohms los obtenemos de la división del resultado de lo que es la velocidad de lo que es el voltaje sobre la intensidad. Y bueno, aquí terminamos el cuestionamiento de Mateo. Hacemos un resumen rápido. Uno, ¿cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? Pues bueno, es la diferencia del potencial que hay en una carga eléctrica. La 2, la pregunta para la cuestión 2 es ¿para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Sencillo, para que no se queme, ¿no? O no nos excedamos en ese potencial o en esa intensidad para que no lleguemos a dañar el circuito eléctrico. Y 3, las unidades de medida, ¿no? Las unidades de medida, ¿no? Del voltaje, de intensidad y corriente, que es volt, que se expresa con una V, la intensidad, que se expresa con la A, que es amperios, y lo que es la resistencia por ohm. Bueno, un saludo, hasta luego compañeros y profesor.